Si hay un análisis del problema de la religión que es, incluso me atrevería a decir, defraudante, es el análisis que hace Marx. Porque Marx y Engels, pues digamos esa pareja, que son tan brillantes y a quienes les debemos tantas cosas importantísimas como el examen de las relaciones sociales de producción, etcétera, cuando se meten con este tema de la formación de las ideas, de la formación, llamémoslo con palabras contemporáneas, de las mentalidades y la formación de las religiones, dicen una generalidad que no explica absolutamente nada. Porque, a ver, yo he insistido mucho y confieso que poco efecto logro tener, nunca he entendido si es que explico muy mal la cosa, que cuando se trata de dar cuenta de un fenómeno, es decir, cuando se trata de explicar algo, un principio lógico es el de precisar cuál es el nivel en que se encuentra el objeto para poder dar cuenta de las causas que determinan ese acontecimiento o ese fenómeno. Y que eso hay que diferenciarlo de las condiciones. A ver, yo sé que esto es un poquito confuso, voy a bregar a ejemplificarlo. Si alguien dice, hombre, y Carlos Mario, porque piensa así como piensa, independiente de si estoy en errores o no, porque Carlos Mario piensa así como piensa. Entonces alguien podría decir, porque tiene un cerebro. Eso es cierto. Si yo no tuviese cerebro, si mi cerebro tuviera un encefalograma plano, no podría estar pensando lo que pienso. El problema es que ese cerebro no es el que determina que piense lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo no está determinado por mi cerebro. Mi cerebro es la condición de posibilidad, pero la determinación tiene que ver con el camino que en la historia de mi propia vida, desde la infancia hasta la vejez, ha ido marcando elementos que yo considero imprescindibles para poderme posicionar ante el mundo. Eso es muy importante porque si uno llama causa cualquier generalidad, entonces es como si uno dijese, hombre, ¿qué es la criatura humana? Ah, es una criatura hecha de átomos. Eso es cierto, pero eso no explica por qué el ser humano es diferente, por ejemplo, a un simio. Y por eso determinar quiere decir precisar los elementos que en el rango en que se encuentra el objeto son efectivamente causa de ese objeto. Y condiciones de posibilidad es todo aquello sin lo cual la cosa no sería, pero que no explica que la cosa sea. Espero pues que no sea demasiado arrevesado lo que estoy diciendo, pero esto es muy importante epistemológicamente. Esto es lo que permitirá, por ejemplo, que el psicoanálisis marque una sustancial diferencia en el concepto de sexualidad humana frente a la noción de sexualidad que tiene, pues, esa noción llamada sexualidad de los animales, que eso en el fondo no es sexualidad. La determinación, entonces, hay que hacerla de forma correspondiente y pertinente al nivel en que se encuentra el objeto y no establecer una generalización, porque la generalización no explica lo diferente y particular que tiene que ver con el objeto. Por eso la explicación de Marx es una explicación que en mi opinión es muy insatisfactoria, porque plantear, por ejemplo, el problema del fetichismo. A ver, por fetichismo entendamos así, grosso modo, una explicación engañosa, como bien lo han planteado los coordinadores del seminario, que han hecho, me parece una expresión muy clara, de fetichismo de la mercancía. ¿Qué quiere decir? Que los seres humanos creen que las mercancías contienen un valor en sí mismas. Y lo que encubre, es decir, lo que falsea la explicación, es
la actitud con la cual se falsea es decir que las cosas valen por sí mismas y por eso se intercambian porque tienen como una especie de valor en sí mismas, y lo que encubren es que ese valor de las cosas, que efectivamente es el que mide la proporción de cambio entre ellas, nace simple y llanamente del trabajo humano incorporado en ellas. Entonces se invisibiliza la causa del valor y se cree que las cosas tienen relaciones entre ellas para encubrir que lo que está en juego siempre son relaciones sociales entre los productores. Eso es fetichismo. Por eso puedo decir que es una explicación que deforma la realidad de la cosa y lleva a que se crea en algo que es distinto mientras encubre lo verdadero. Pero el fetichismo de la mercancía, para plantearlo en términos de tratar de explicar por qué los seres humanos tienen una inclinación hacia la religión, hacia la creencia religiosa, es, en mi opinión, doblemente insatisfactoria esa explicación. Primero porque obviamente no es la mercancía la única que produce el efecto de fetichismo en el ser humano. El ser humano es un constructor de formas, digamos, engañosas de explicación permanentemente. Casi que donde el ser humano define una conducta, una actitud, hay algo que lo lleva a encontrar una causalidad ajena a lo que verdaderamente define la existencia de esa cosa. Entonces no es la mercancía, lógicamente, la única que produce el efecto de fetichismo. Es un poderoso mecanismo de fetichismo, pero es seguro que el ser humano nunca escapará del fetichismo, que hay cierta ilusión en Marx en creer que la transparencia de las relaciones de producción para los propios productores inmediatamente debe entrar en una especie de reino de la verdad donde habitarían esos productores. El ser humano siempre tendrá explicaciones que no se corresponden con lo que efectivamente es. Por ejemplo, la ciencia y el subrogado de la ciencia, que es la técnica, lo muestra de una manera palmaria. Uno, uno prende un switch y viene la luz. Y mal que bien, uno termina diciendo, se fue la luz cuando al prender el switch no viene la luz, como si la luz dependiera del switch. Pero en general cualquier cosa, que es un teléfono, que es un televisor, que es un equipo de sonido, que es un carro, que es un avión, todos tenemos que tener una explicación de qué es eso. Pero esa explicación es muy distinta a lo que efectivamente es la cosa. Y así tenemos que desenvolvernos. Y por eso es que en el ámbito de las ciencias y de la tecnología tiene que haber también formas de creencia. Solo que no es lo mismo creer que efectivamente es la Tierra la que gira alrededor del Sol que creer que hay un Dios. ¿Por qué? Más adelante lo podría yo decir con más detalle. Pero de momento, hombre, porque si yo digo, si a mí me preguntan, a Carlos Mario González le preguntan, Carlos Mario, ¿es el Sol el que gira alrededor de la Tierra como aparentemente vemos o es la Tierra alrededor del Sol? Yo digo seguro, claro, incluso ufano de que yo sí soy un hombre puesto en la actualidad del conocimiento físico. Yo digo, no, es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y si enseguida viene el que me pregunta y me dice, demostrámelo, no puedo demostrarlo. ¿Cuál es la diferencia con la creencia religiosa? Que la creencia religiosa jamás podrá ser demostrada. En cambio, si este me dice a mí, demostrame eso que decís sobre la Tierra y el Sol, yo sé que si yo me aplico a estudiar juiciosamente lo que ha producido la comunidad científica de los físicos, de los astrónomos físicos, podré encontrar la verificación de eso. Por eso uno cree en la comunidad científica, uno cree en cosas que ha dicho un historiador, pero cuando uno tiene que comprobar la cosa, entonces se aplica juiciosamente a encontrar los elementos que, proviniendo de las fuentes con que ha trabajado, demuestran efectivamente esa proposición.
Pero el ser humano, y a medida que crece la complejidad de las necesidades que lo constituyen, y además las necesidades no son por principio negativas, la riqueza de un ser humano es la riqueza de sus necesidades, en el doble sentido de entre más necesidades tenga y de más calidad las necesidades, más rica será la vida. Estamos pues en la antítesis de cualquier ascetismo, de cualquier idea de que las necesidades son, hemos dicho, que ojalá viviéramos pues en la selva comiendo raíces, no, estar escuchando, eh, no sé, por ejemplo, esta composición de Schubert que está sonando en este momento es una necesidad. Es una necesidad que no tuvieron los griegos, que no tuvieron los romanos, que no tuvieron en la Edad Media, pero que la tenemos los hombres y las mujeres de hoy. Esa necesidad no me lanza al consumismo, esa necesidad enriquece la vivencia espiritual de la cual yo puedo estar dotado. Entonces, la explicación de Marx decía es doblemente insatisfactoria. Primero porque más allá de la mercancía, pues de la engañosa presentación de la mercancía como relación entre cosas para encubrir relaciones sociales, pues el fetichismo se multiplica por muchas otras partes, va y viene, etcétera. Pero en segundo lugar, porque es que situar la religión ahí falsea el asunto, porque es que la religión no nació en la sociedad capitalista. La religión viene desde las cavernas. Por eso decía yo ahora, hay 4.200 religiones en el mundo contemporáneo y hay un sinnúmero de religiones que han desaparecido, religiones muy diversas y que surgieron en sociedades muy distintas. El cristianismo nace en una sociedad esclavista, el cristianismo se erige como una fuerza dominante en la sociedad feudal. Y aunque se ha debilitado del siglo XVIII para acá, de la Ilustración para acá, está lejísimos de ser una religión que desaparezca. Entonces, acudir al fetichismo de la mercancía para dar cuenta del fenómeno religioso, en mi opinión, no da en el blanco. Y yo sé que es eso lo que intenta hacer Marx. Pero hay muchas formas fuera de la mercancía para producir el fetichismo y la religión desborda el ámbito de la sociedad productora de mercancías. Por eso digo yo que esas relaciones transparentes a las que el ser humano podría acudir, y estas son cosas que se le escapan a Marx, insisto, en primer lugar porque el objeto de estudio de él no es la religión, él lo que hace es que toca de refilón ese problema, pero que el ser humano sea un sufriente no necesariamente lo condena a ser un religioso. Puede ser que un sufrimiento sin explicación me haga más propenso a ser un creyente, pero yo puedo, por ejemplo, sufrir siendo un ateo y no necesariamente llevo el sufrimiento a ninguna divinidad. Eso es lo que el arte nos recuerda y por eso quiero terminar la presentación que hago aprovechando que ahora tenemos puente y no hay programa y por ende gozo de más tiempo con la lectura de uno de los tres poemas que hemos leído esta semana de José Asunción Silva. Siempre, hay que repetirlo, siempre estaremos ante cosas que no nos podremos explicar individualmente. Las sociedades son cada vez más complejas. Uno puede imaginarse que una pequeña horda de hombres del Paleolítico podía más o menos cada hombre tener todo el conocimiento de los demás, pero estas sociedades que avanzan en la división social del trabajo, en la complejización de las líneas del conocimiento, no permiten que alguien tenga o que la humanidad llegue a soñar con que todo el mundo dispondría cabalmente de la explicación fehaciente de cada fenómeno al cual se ve comprometido. Ahora, lo que hay que marcar es que el esfuerzo que hace Marx, en mi opinión, completamente deficiente para explicar el fenómeno de la religión,
Porque es que con esa explicación cualquier cosa podría explicar. Cualquier cosa nacida, digamos, pues, de la fantasía. O sea, para uno decir, las producciones sociales determinan el mundo pues de las ideas, etcétera. Eso es demasiado general. Porque entonces yo podría decir, no, la literatura es producto de las condiciones sociales. Sí, pero no explica. Por eso insisto, es que explicar es encontrar los factores de determinación que están a la altura del objeto para poder dar cuenta de la causalidad de ese objeto, no del contexto en que el objeto apareció. Aquí vale la pena recordar algo que muchos seguramente conocen y que es una crítica de Sartre a las explicaciones de algunos marxistas sobre la literatura. En el marxismo ha habido un peligro y es que una explicación general da cuenta de todo. Y entonces eh, Sartre hace la crítica en el texto de El idiota de la familia, el, el amplio trabajo que hizo Sartre sobre Gustave Flaubert y criticando a algunos marxistas que dicen que cuando tienen que explicar a Flaubert, el creador de Madame Bovary, de Buvary, Pécuchet, etc. Entonces, esos marxistas, y ojo que yo lo digo, repito, con todo el respeto que me merece Marx, es más, que yo me reconozco adherente a Marx. Lo que pasa es que adherencia no quiere decir que no sea crítico con él, y mucho más con algunas interpretaciones del marxismo que parecen más explicaciones religiosas que otra cosa. Entonces decían estos marxistas, no, Gustave Flaubert, si yo tengo que hablar de Gustave Flaubert, estoy simulando a un marxista de esos que critica a Sartre. Pues lo que hay que decir es que Gustave Flaubert es un pequeño burgués, que su literatura nace de las nuevas condiciones que el capitalismo ha introducido, donde la emergencia, la pequeña burguesía, ta. Entonces Sartre dice, no, sí, eso es absolutamente cierto. Gustave Flaubert es un pequeño burgués. O sea, no podía nacer Madame Bovary en la Edad Media. Tenía que nacer en una sociedad que ya empezaba a romper las formas de dominación nobiliaria, con una pequeña burguesía que se vuelve, que está como en un emparedado entre el proletariado y los sectores campesinos y la gran burguesía, que genera unos ideales, unos valores, etc. Entonces, dice Sartre con mucha sorna, sí, es completamente cierto lo que usted dice. Gustave Flaubert fue un escritor de la pequeña burguesía. Ahora, el problema bravo es dar cuenta de por qué no todo pequeño burgués es Gustave Flaubert, porque no todo pequeño burgués hizo Madame Bovary. Esa crítica de Sartre lo que muestra es que una generalización no logra explicar un fenómeno puntual. No basta con decir pequeña burguesía para dar cuenta de la obra literaria de Flaubert. Es necesario achicar la mira para poder entonces precisar cuáles son los elementos integrantes que sobre la condición general de ser un pequeño burgués, o sea, de vivir en el siglo XIX bajo las nuevas lógicas que el capitalismo había traducido a la vida y bajo la experiencia de esa novísima clase que es la pequeña burguesía, que sobre esas condiciones que no explican ni a Flaubert ni a nadie del siglo XIX, se pueda encontrar los elementos de determinación que marcaron que entre los centenares de miles de pequeños burgueses franceses hubiese uno que se hubiese diferenciado y que hubiera encontrado como un elemento de realización de su vida la creación literaria y hubiese alcanzado a rayar a la altura de Gustave Flaubert.
Eso pues me parece también muy importante en relación a Marx.